Hola mis queridos amigos, nuevamente con un abrazo a todos nuestros internautas, su amigo el doctor Tigre, quien cree firmemente en la posibilidad de que nos organicemos, creemos un movimiento y este movimiento tenga la capacidad de volverse un actor o un motor social de cambio. Hoy hablaremos sobre lo que fue el 30 de septiembre y lo increíble que se pretenda juzgarle a Rafael Correa, que fue la víctima, y liberar a los victimarios, a los que intentaron hacer y llevar a cabo su asesinato. Es increíble lo que está pasando en Ecuador. Habíamos dicho que nosotros éramos el país con la justicia más corrupta del mundo. Eso fue calificado antes del gobierno de Rafael Correa. Y como vuelvo a repetir, México se convirtió en el país con la policía más corrupta del mundo. Como consecuencia de eso, hoy México, de acuerdo a todas las publicidades y una continua señalamiento por parte de National Geographic, se ha convertido en el país que más mujeres mueren de todo el mundo, donde más mujeres se asesinan. Colombia tiene el ejército más corrupto del mundo, lo sigue teniendo, y hoy el ejército colombiano, que está directamente manejado por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene en Colombia 12 bases militares, es el que se ha unido al ejército ecuatoriano para perseguirle al Guacho, el narco guerrillero ecuatoriano que opera en la zona de la frontera entre Ecuador y Colombia, acusado del asesinato de 3 periodistas y de 2 personas más, fuera de otros 4 militares que fueron atacados por sus tropas, porque es un narco guerrillero. Pero ¿qué diferencia existe entre este narco guerrillero y otros narco eh, narcos poderosos, narcomafiosos, que han existido en Estados Unidos y ha existido en Ecuador? La diferencia está en que este narco guerrillero, primero, es ecuatoriano. Ya tenemos que este es el segundo narco guerrillero, bueno, narcotraficante, porque no es narco-guerrillero anterior. Tiene ya una característica de ser un narco-guerrillero de fama internacional. En este momento es el narcotraficante y narco-guerrillero más famoso de Sudamérica. Este Bien, pero el asunto más importante que tenemos es cómo se produce el 30 de septiembre. El 30 de septiembre se produce porque en Ecuador llega Rafael Correa al poder. Rafael Correa llega como consecuencia de un movimiento que se llama el Movimiento de los Forajidos, que logra derrocar a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez es el primer mandatario, el segundo mandatario amazónico, porque tuvimos antes un mandatario amazónico indígena, pero solamente lo tuvimos por 6 horas. Es el segundo mandatario que llega al poder, esta vez por elecciones, y es de origen amazónico. El tercer mandatario de origen amazónico que hemos tenido es el actual. En el caso de los 2 últimos mandatarios amazónicos, son mestizos muy vinculados a la élite de Quito, y en los 2 casos han tenido una particularidad. Los dos han sido de una conducta traicionera. Esto merece ser un análisis político-cultural. Es que la gente de los llamados colonos amazónicos han utilizado siempre la traición como modo de comportamiento cultural, ¿o no? Bien,
El asunto es que en el caso de Gutiérrez es derrocado porque el pueblo se levanta, pero ¿quiénes se levantan en el pueblo? Básicamente la clase media y alta de Quito. Y luego es acompañado por un levantamiento de la Politécnica, los estudiantes de la Politécnica, no los de la Central. Los de la Central estaban con el gobierno de Lucio Gutiérrez porque Lucio Gutiérrez logra incluir en su gobierno al MPD, Movimiento Popular Democrático, que es de tendencia marxista-leninista-estalinista. Sin embargo, a pesar de que se compromete a ser el mejor aliado de George Bush en América Latina, después de que fue financiado su campaña política por Hugo Chávez, entonces traiciona a Hugo Chávez, se pasa a George Bush y trata de crear un gobierno familiar. Este gobierno familiar estaba él, su hermano, su cuñado, su mujer, su primo, todos. Se habían tomado el Congreso Nacional, la Asamblea, en ese momento no había Asamblea Constituyente, había el Congreso Nacional, había diputados, su mujer era diputada, su hermano era diputado, su primo era diputado, y decide crear una corte que se llama la Pichicorte, que estaba formada básicamente por gente del MPD, vinculado con la Universidad Central del Ecuador y todas las universidades estatales que eran controladas por esta fuerza política. Y esta fuerza política neutraliza la participación de las universidades estatales en la protesta social, siendo ocupada la protesta social por las universidades más caras de Quito, SEC, San Francisco y Católica. En ese proceso viene un movimiento que se llama el movimiento de los forajidos. Se llaman forajidos porque Lucio Gutiérrez les llamó forajidos a los que protestaban. Eran gente que llegaba en su carro, se bajaba con su perro Fifi, era un Mercedes, salían a protestar todas las tardes, todas las noches, hacían el show, todos eran hinchas de la Liga Deportiva Universitaria es el equipo de los ricos de Quito, mientras el Aucas es el equipo de los pobres de Quito. Y entonces cantaban las canciones que cantaban en el estadio y así logran derrocar, después de muchos meses, al gobierno de Lucio Gutiérrez. Entre las universidades estaba la Universidad de San Francisco y uno de sus profesores era Rafael Correa. Llega al poder Rafael Correa en las siguientes elecciones y una vez que llega al poder, ya después de derrocado Lucio Gutiérrez y que es sustituido por su vicepresidente durante 2 años, llega al poder Rafael Correa y llega solamente él y Lenín Moreno. No hay candidatos para asambleístas, no hay candidatos para ninguna cosa, y mientras él hacía esto, se proyecta una imagen de que vamos a hacer una revolución a partir de una asamblea constituyente que tenía por finalidad dar por terminado el poder de los medios de comunicación y el poder sobre todo de los partidos políticos. Era la denominada lucha contra la partidocracia. Entonces, el movimiento Alianza País se configura no como partido político, sino que se configura como un movimiento, a pesar de que llega a ser el movimiento con mayor cantidad de afiliados, 1.400.000, y llega a ser el mayor partido, el movimiento político más grande, partido político más grande que jamás haya existido en Ecuador. Este partido político terminó dejando de ser una alternativa, se convirtió en un partido político y terminó siendo el juego de la partidocracia. A pesar de que la Constitución proponía cosas fundamentales para cambiar el poder de la partidocracia. ¿Cuáles eran las cosas fundamentales que proponía la Constitución? La primera, que las elecciones eran pagadas por el Estado, que todos los candidatos tenían la misma cantidad de dinero, que no podías financiarse fuera, con dinero por fuera de lo que el Estado daba para cada candidato. Finalmente eso no se cumplió. Se distribuyó de la misma cantidad de dinero para publicidad a todos los candidatos, pero entre comillas,
se comenzó entonces a hacer algo tramposo, que para las marchas no había plata, que para los sombreritos, que para las gorras, para el regalito el sándwich de la marcha, etcétera, etcétera. Para eso se necesitaba dinero, y entonces por debajo siguió circulando el dinero que venía de los que tenían el poder político en función de su riqueza. Cuando llega entonces Rafael Correa al poder, comienza una serie de reformas que se hacen a partir de la Constitución que es aprobada en el 2008. Una Constitución que es rechazada por la Iglesia Católica, que les llaman abortera la Constitución, que es rechazada por los ricos porque comienza a señalar, primero, hace desaparecer, por ejemplo, sistemas de trabajo, de explotación laboral, como la tercerización, que consistía en que los empresarios no contrataban a la gente, sino que habían unos intermediarios que contrataban a la gente, y de esa manera los empresarios no tenían que pagar el seguro, los subsidios, los sobresueldos, ni la división de utilidades a los trabajadores de sus empresas. Se quita esa tercerización y esto es un golpe inaguantable para los empresarios. Además, se producen cambios importantes, como se crea una ley de comunicación, se crea un sistema, una superintendencia de comunicaciones. Esta se encarga de controlar que la comunicación y la prensa diga siempre la verdad, algo que era intolerable, porque en este país ustedes entienden que la prensa es la continuación de lo que era la Iglesia Católica. Empezamos con la Iglesia Católica, donde en los altares el cura decía que él decía la verdad, y hacía creer a todo el mundo de que lo que se decía en los altares era lo único y verdadero. Es gracias a eso que se logra el asesinato de Eloy Alfaro. Desde los altares se hace una campaña contra el movimiento liberal, contra Eloy Alfaro, y se logra que después de que ya triunfa la revolución liberal, el presidente sea primero depuesto, luego se lo combata, se lo capture y finalmente se lo linche. Se hace un linchamiento del líder revolucionario que nos llevó a la separación de la Iglesia del Estado. En este caso, se trataba de una separación del Estado de la plutocracia, de los partidos políticos. Era la fractura, era el intento de separar al Estado del poder plutocrático, del poder oligárquico, del poder de los medios. Esa era la intención de la Revolución Ciudadana. Y para esto se tenía que entender que los medios de comunicación y los ricos operaban como empleados de transnacionales, de gobiernos extranjeros, pero eran empleados que recibían ganancias, sea porque hacían negocios con esos países, o sea porque ponían autoridades. Y lo más ridículo de todo es que teníamos un país en que las autoridades eran puestas por los ricos, por las empresas transnacionales, pero pagadas por usted y por mí. El mismo profesor era pagado por usted y por mí, por los impuestos de los ecuatorianos, pero llegaba a la comunidad y tenía que servir al patrón, al dueño de la hacienda, al terrateniente. El médico, yo me fui a trabajar en el Cabo San Francisco, y yo tenía que servirle al señor terrateniente, que además tenía los barcos en la zona y había sido el más grande terrateniente hasta que aparecieron las carreteras y él se comenzó a desmoronar económicamente. Y este señor quería que yo le sirva a él, no al pueblo, que yo le sea el médico que le hace ver a él como el individuo bondadoso gracias a quien el pueblo tiene un doctor. Lo mismo pasaba con el profesor, y las profesoras inclusive tenían que servir a los estudiantes y acostarse con el hijo del dueño de la hacienda. Así funcionaba en la provincia de Esmeralda las cosas. Ese era el sistema que dominaba antes Ecuador. La gente trabajaba, llegaba a ser presidente, todos los ecuatorianos pagábamos al presidente y el presidente terminaba sirviendo a la Texaco, sirviendo a la United Fruit, sirviendo a la Alianza para el Progreso, ¿ya? A los proyectos norteamericanos de
subordinación de los estados latinoamericanos. Y lo más ridículo es que los gobernadores, los tenientes políticos, los policías los pagábamos todos, pero el policía servía al gobierno norteamericano a tal punto que en ese momento la policía tenía todas las computadoras que le había dado la embajada norteamericana con toda la información de todos los ecuatorianos, y cuando llega Rafael Correa y le dice, esa información no puede estar en manos de los Estados Unidos, tienen que dármela a mí, se desaparecen todas las computadoras con toda la información de los criminales y de los delincuentes, etcétera, etcétera, y esa información va a parar en la embajada norteamericana. Este es el fenómeno que se da. Cuando llega entonces el 30 de septiembre, la derecha oligárquica de Quito se une a la banca golpeada de Guayaquil, que la banca dejó de ser el poder. Antes de este momento, en la época de Yamil Maguad, hasta Yamil Maguad, la banca había llegado a ser lo más poderoso del país. Desde la revolución de Alfaro se comienza a consolidar una banca extremadamente poderosa en Guayaquil fundamentalmente. Esta banca quiebra con la quiebra bancaria de 1999, fugan del país, no solamente con el dinero de todos los ecuatorianos, sino con el dinero de la Reserva Monetaria Internacional, y como desaparece también el dinero de la Reserva Monetaria, no se puede fabricar moneda, tenemos que adoptar el dólar, además que la gente ya no quería saber nada del sucre, pasa lo mismo que está pasando ahora en Argentina, y todo el mundo cambiaba el sucre por dólares, y finalmente la circulación del dólar hizo que el dólar se convirtiera en una moneda. Estas condiciones favorecen a que la plutocracia de Quito, que había consolidado su poder a través de la exportación de flores y del turismo especialmente, la industria de la construcción también, quiera asumir el poder, pero se les mete Rafael Correa y Rafael Correa cambia la situación. Entonces, el 30 de septiembre crean, junto con el Pachacute, con el MPD, que son los de extrema izquierda, se unen la extrema derecha de Quito y fraguan un golpe de Estado, y pretenden ese golpe de Estado llevarlo a partir de una sublevación policial. Esta sublevación policial secuestra al presidente y esperaban que pasara lo que había pasado siempre, que los militares o los policías lograban detener al presidente, el presidente se acobardaba, lo que pasó con Abdalá, lo que pasó con Yamil Maguad, lo que pasó con Gutiérrez, y finalmente entregaba el poder al vicepresidente. El vicepresidente, Lenín Moreno, en ese momento tiene una actitud dubitativa, pero finalmente se pone del lado de Rafael Correa de manera inexplicable, porque como él mismo dice, realmente sentía un odio por Rafael Correa, pero vivía su hipocresía, ¿no? La hipocresía más salvaje, más increíble, y se pone del lado de Correa y evita y no logra pasarse al lado de los subversivos, con lo cual por supuesto hubiera favorecido a la caída de Rafael Correa. No logra hacer esto y sucede una cosa única que no ha sucedido nunca en el país. Por primera vez la población sale a defender al presidente. Nunca, jamás en la historia. Y entonces viene una división en las Fuerzas Armadas. El ejército duda, no sabe qué hacer. Las fuerzas aéreas se pasan a los rebeldes. La policía está con los rebeldes. Es la clave de la insubordinación. Pero finalmente el ejército adopta, por presión internacional, porque en ese momento teníamos la UNASUR y todos los presidentes de América del Sur eran de la misma corriente de Rafael Correa, se pasan y protegen al presidente, lo liberan, y actualmente se pretende un juicio contra Rafael Correa porque se le acusa de que por culpa de él hay muertos, hay heridos, hay cosas, y se les ha castigado a los secuestradores, se les ha quitado su vida, etcétera, etcétera. Todo eso sin tener en cuenta que lo real que había acontecido es que se le quería derrocar y que se le quería devolver el poder a la aristocracia de Quito. Ellos querían tomarse el poder, pero se creen frustrados.
Hoy han pasado los 10 años del gobierno de Rafael Correa, estamos en el año y medio de Lenín Moreno, y la aristocracia de Quito se ha logrado tomar el poder. Por supuesto, la aristocracia de Quito ha pactado con la aristocracia de Guayaquil, y en este pacto es que hoy día, en este gobierno, la aristocracia de Quito se toma el poder y hace nuevas leyes y hace todas las cosas para favorecer, para reconducir, para recentralizar el poder en Quito, y la aristocracia de Guayaquil se tomará el poder en las próximas elecciones a través de Nebot o del banquero, de Lasso, que son las dos principales opciones que tiene. Ese es el proceso que se vive y eso es lo que se está haciendo. Pero la leguleyada, que es la característica fundamental de la aristocracia de Quito, recordemos que Quito es la ciudad que más abogados tiene, que más empleados públicos tiene y que ha vivido siempre de la leguleyada, de la ley, de coger, hacer leyes y al mismo tiempo que se hace la ley se hace la trampa, y haciendo leyes y haciendo trampas se ha logrado concentrar el poder en Quito, donde está la mayor cantidad de jubilados, la mayor cantidad de automóviles con subsidio de los combustibles, la mayor cantidad de empleados públicos, y prácticamente todo el dinero del país finalmente termina en esta ciudad. Bien, con esto concluimos y tenemos una idea clara de cómo fue la injusticia y cómo es lo que se pretende ahora hacer con Rafael Correa en un juicio característico, muy típico, de manejar como les da la gana la justicia y reconstruir la justicia más corrupta del mundo. Gracias.